Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de junio de 2022 y esto es La Contracrónica. Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, ha sido elegido presidente de Colombia en la segunda vuelta de las elecciones que se celebraron este domingo. Petro será el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia y aunque recientemente ha suavizado su discurso para ganar nuevos apoyos entre la parte moderada del electorado, llega al poder con un programa netamente izquierdista que preludia reformas de calado en la economía colombiana, una de las principales de toda Hispanoamérica. Su victoria no ha sido aplastante, lo ha hecho por la mínima con un 50,4% de los votos frente al 47,3% de su contrincante, Rodolfo Hernández, un empresario de Bucaramanga de 77 años, no muy conocido, que hizo una campaña de bajo coste, de ambiciones muy limitadas y muy centrada en las redes sociales e Internet. Hernández pasó a segunda vuelta el día 29 de mayo de forma un tanto inesperada y fue entonces cuando se le empezó a tomar en serio. Pero con tan poco tiempo, pues no pudo construir una alternativa, al menos una alternativa creíble a la campaña de Petro, que ya para entonces marchaba a toda máquina. Eso sí, con casi 22 millones de votos emitidos, la diferencia entre ambos candidatos fue muy ajustada, de solo 700.000 votos en un país que tiene 50 millones de habitantes. Por de pronto, Petro ha prometido en su discurso de bienvenida de la victoria, ha prometido unir al país, gobernar para todos los colombianos y no solo para quienes le han votado, y desarrollar un nuevo tipo de capitalismo que, según él, traerá prosperidad, creará nuevos empleos y reducirá de forma apreciable la desigualdad. Muchos colombianos, sin embargo, temen que lo que traiga sea algo parecido a una versión local, una versión colombiana del socialismo del siglo XXI, de la vecina Venezuela. El hecho es que con la victoria de Petro, los principales países de Hispanoamérica pasan ya a estar presididos todos por izquierdistas, al menos los países grandes. Solo hay una excepción, que es Brasil, una excepción que podría no durar mucho tiempo. Las elecciones presidenciales brasileñas se celebrarán en octubre y las encuestas de intención de voto apuntan a que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ganará sin demasiados problemas a Jair Bolsonaro, que preside el país desde el año 2019. Hasta la fecha, los colombianos han elegido presidentes de centro-derecha, la mayor parte de ellos defensores de la guerra contra las drogas, patrocinada por Estados Unidos. Pero Petro, que en el pasado perteneció a la guerrilla del M-19, ve este asunto, un asunto capital, por cierto, en Colombia, de manera algo diferente. Pretende poner fin a la guerra contra las drogas, al menos en la forma en que actualmente se lleva a cabo. Quiere también eliminar gradualmente la dependencia de las exportaciones de petróleo y se posiciona a favor de la energía renovable. Aspira asimismo a renegociar los acuerdos de libre comercio que, según él, perjudican a los agricultores colombianos. Aunque firmó ante notario el pasado mes de abril una declaración en la que se compromete a no expropiar nada durante su mandato, los empresarios y terratenientes temen que su promesa de democratizar la tierra en realidad signifique nacionalizaciones. Tal y como estaba previsto y como habían cantado las encuestas electorales con bastante tiempo, Gustavo Petro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. La primera lo hizo, ya lo vimos aquí en La Contracrónica, hace de esto 20 días justo, hice un programa especial sobre este tema, lo hizo con el 40% de los votos. Esta vez lo ha hecho por la mínima, ha ganado pero por muy poco, con un 50,4% y gracias a un empujón durante la última semana, ya que la elección ha estado muy disputada, pero que muy disputada desde que el 29 de mayo se celebró la primera vuelta, dejando al candidato oficialista, Federico Gutiérrez, fuera de juego. En su lugar, como os comentaba aquí en La Contra, hace 3 semanas entró un candidato inesperado, un tipo llamado Rodolfo Hernández, un empresario de Bucaramanga, ya mayor, de 77 años, que estaba haciendo una campaña un tanto curiosa, una campaña, y más teniendo la edad que tiene, una campaña esencialmente digital, mucho TikTok, mucho
mucho Facebook con mensajes típicamente populistas, de lucha contra la corrupción, etcétera. De Rodolfo Hernández, salvo en Bucaramanga, donde sí evidentemente era conocido porque fue alcalde de aquella ciudad durante varios años, pues en el resto de Colombia su nombre no tenía un perfil muy grueso y, por supuesto, en el extranjero era un completo y absoluto desconocido. Que Petro haya ganado, aunque sea por poco, y lo ha hecho por muy poquito, ha levantado las sospechas en Colombia de que muchas cosas van a cambiar, y no precisamente para bien. Los empresarios y los terratenientes temen ser expropiados o, como mínimo, cosidos a impuestos, para conjurar el fantasma de lo primero, es decir, de la expropiación, que es lo que más miedo les da. Petro, como os comentaba antes, se presentó en un notario de Bogotá, esto lo hizo hace unos meses, en abril, para firmar una declaración en la que se comprometía a no realizar expropiaciones durante los 4 años que gobierne. Ha prometido además que no gobernará ninguno más porque no se va a presentar a la reelección. Petro tiene 62 años, así que perfectamente podría optar a un segundo mandato sin demasiados problemas si la salud la respeta, pero él considera que en 4 años va a tener tiempo de hacerlo todo. Pero vamos, en Colombia muchos no están seguros de que cumpla, es decir, que al final la cabra tira al monte y que de una manera u otra irá por ahí, irá por el tema de las expropiaciones. Algo parecido le sucedió a los empresarios venezolanos hace ya más de 20 años, a finales de los 90, cuando Hugo Chávez se presentó a las elecciones, las de 1998 exactamente, comprometiéndose a no expropiar nada. Bueno, llegó a prometerlo incluso por televisión, en horario de máxima audiencia, delante de todos los venezolanos. Ese vídeo, por cierto, lo tenéis en YouTube, anda circulando por la red desde hace muchos años. No tranquiliza, obviamente, el hecho de que en el pasado, en un pasado no tan lejano, Petro fuese muy cercano, extremadamente cercano a Chávez. El domingo por la noche, el presidente de Venezuela, es decir, Nicolás Maduro, felicitó al presidente electo, felicitó a Petro, le decía, esto es textual, vienen nuevos días para nuestro país hermano, y lo dijo en un tuit, refiriéndose a Colombia. Así que esa cercanía con la revolución bolivariana, a la vista de los tuits, además Maduro tuiteó a toda velocidad, tan pronto como se supieron los resultados. Bien, no parece de cualquier modo que Petro se vaya a poner a expropiar, tan pronto como tome posesión del cargo. Algo que no hará inmediatamente, habrá que esperar al próximo 7 de agosto. Es decir, todavía falta un mes y medio para que el equipo de Petro vaya poco a poco negociando con el traspaso con el equipo de Iván Duque, que es el equipo saliente. Lo que sí parece seguro es que empezará a poner en marcha, eso tan pronto como tome posesión, porque tampoco es que los mandatos en Colombia sean muy largos, son 4 años, a diferencia, por ejemplo, de México, que son 6, así que tendrá que poner en marcha lo antes posible. Algunos son muy ambiciosos, además. Los planes recogidos, o parte de los planes recogidos en su programa electoral, como por ejemplo, y este es uno de los más polémicos, detener en seco las nuevas prospecciones petrolíferas, también las que se están haciendo para minería a cielo abierto. Este ha sido uno de los caballos de batalla durante la campaña colombiana. Si Colombia, que es un país muy grande y un país muy rico en recursos naturales, debe seguir extrayéndolos o no debe seguir extrayéndolos. Es un debate muy interesante que los colombianos quizá lo han librado en el peor momento posible, con la cabeza caliente, es decir, en plena campaña electoral. Bien, esto lo puede hacer con un simple decreto presidencial, puede impedir que se hagan nuevas prospecciones sin necesidad de ir mucho más lejos. Luego de esto, una vez lo haya hecho, si es que lo hace, que no lo sabemos, pero vamos, es una de sus principales promesas, así que algo tendrá que echar a quienes le han votado, por lo menos a su ala más radical. Luego seguramente venga la reforma del sistema de pensiones, que también ha prometido meterse con ella, y la prometida subida de impuestos para empresarios, terratenientes, ricos, etc. Lo de la subida de impuestos, en fin, no hace falta que nos cuenten nada. Cuando prometen subir los impuestos a los ricos, luego descubren pues que no hay tantos ricos y que hay que empezar a subírselos a los que están un poquito por debajo y luego ya un muchito por debajo, y al final termina pagando más impuestos todo el mundo. Esto es algo que sucede siempre y en toda circunstancia cada vez que llega un nuevo líder político y dice que hay que subir los impuestos a los ricos, pero que el resto de la población no se va a enterar de nada. El resto de la población, por supuesto que se entera. Bien, esto le costará algo más, pero bueno, el Congreso está dividido y no hay, por lo menos por ahora, un líder opositor que esté claro. Eso sí, ese líder opositor podría articularse con relativa rapidez. Eso puede jugar a su favor y que pueda ir sacando cosas aprovechándose del caos parlamentario. Después de eso es posible que se decida a negociar,
tal y como ha prometido en la campaña y en su propio programa electoral, a negociar con bandas de narcotraficantes, que hay un montón en Colombia, que pululan por todo el país, para convencerlas de que se desarmen y que dejen de traficar con cocaína. Si esto no fuese un programa serio, y es un programa serio, pues habría dado al botón ahora mismo de las carcajadas, le daría al botón de la risa, ¿no? Pero ya digo, la Contra es un programa serio, así que no le daré, pero esto no impide para que todos nos hayamos reído al decir esto. Pedirle a un narcotraficante que se desarme y que deje de traficar con lo que le da de comer, pedírselo, no obligarle a hacerlo. Y evidentemente eso uno debe obligarle a hacerlo, pero pedírselo, tratar de negociar con él, pues a todo lo que más que mueve esa risa, ¿no? Una de estas bandas, el ELN, los helenos, el ELN son las siglas del Ejército de Liberación Nacional, es una guerrilla que opera desde hace ya un montón de años, más de medio siglo, bueno, mucho más de medio siglo, hace casi 60 años. El ELN existe desde 1964 y que, bueno, aparte de matar, secuestrar, realizar reclutamientos forzosos entre la población campesina y realizar todo tipo de atentados terroristas, se financian, como le sucedía a las FARC en su momento, a través del tráfico de droga. Por lo tanto, aquí tendrá una negociación doble con unos maleantes que se dedican al tráfico de droga, al asesinato, etcétera, y con unos maleantes que se dedican al terrorismo y a la guerrilla política. En fin, esto me da la impresión que da para más de un mandato, que no lo conseguirá solo en uno. Si va por las buenas, diciéndoles que se desarmen y que se reintegren en la sociedad colombiana, pues no sé por qué, pero me huelo que no les va a terminar de convencer. Quizá me equivoco y al final pues resulta que toda esta gente estaba deseando que llegase Petro al poder para dejar lo que estaban haciendo, pero es poco probable. A la mayor parte de los colombianos, como es lógico, eso de negociar con los cárteles de la droga o con los asesinos del ELN probablemente no les guste demasiado. De hecho, una buena parte, la mayor parte de los colombianos no les gusta demasiado. Pero en estas elecciones no se ha votado por eso. Los colombianos han votado, como os comentaba en aquel programa que hice en mayo sobre las elecciones colombianas, han votado muy influidos por el hartazgo, sobre todo por el hartazgo. Y como demostración, pues ahí tenemos al propio ganador de las elecciones, alguien, la cuarta vez que se presentaba a la presidencia y al final lo ha conseguido, y sobre todo por el finalista. El candidato oficialista, Fico Gutiérrez, se quedó fuera y apareció un tipo del que nadie tenía referencias más allá de su propia ciudad de Bucaramanga y que traía un mensaje un tanto populista y sobre todo hasta la vía en la que estaba haciéndoselo llegar a los colombianos a través de TikTok. Cuando esto sucede en unas elecciones es que la gente está harta y está buscando salir de lo que ha tenido hasta el momento. El primero, es decir, Petro, no es precisamente nuevo. Esa es la verdad. Lleva ahí, como ya os había comentado, toda la vida. Pero es un candidato de izquierdas. Y eso es algo que no es inédito en la historia de Colombia, los candidatos de izquierdas, pero sí son inéditos los presidentes de izquierdas en Colombia. Es la primera vez en la historia, como os decía al principio del programa, que Colombia tendrá un presidente izquierdista. El segundo, es decir, Hernández, es un simple empresario, un empresario de la construcción, con muchos años encima, tantos como 77, cuya experiencia política se reduce a la alcaldía de Bucaramanga, a la que llegó pues ya en el año 2016, tenía cumplidos los 70, tenía 71 ya. El resto de su vida, pues toda su vida activa, digamos, la hizo dentro de sus propios negocios y ya de mayor, a modo de premio de jubilación, pues se dedicó a la política, pero en origen pues a escala local. Ha dado el paso nacional ahora. Resumiendo, que viendo lo que hemos visto, tanto en la primera como en la segunda vuelta, los votantes colombianos estaban más dispuestos a un cambio radical que en cualquier otra ocasión anterior. La economía ha tenido mucho que ver en esto. La economía colombiana se derrumbó en 2020. Bueno, como todas las economías del mundo a raíz de la pandemia, unas más que otras, la economía colombiana especialmente, como sucedió con la mayor parte de economías de Hispanoamérica, porque eran muy dependientes y siguen siendo muy dependientes de la economía informal. Y la pandemia lo que trajo fueron confinamientos, fue interrupción de las interacciones sociales y por lo tanto puso muy difícil a esa gente que se gana la vida en la calle, en el día a día, poder seguir ganándosela. Así que, al igual que sucedió en México, sucedió en Brasil, en Colombia, bueno, en prácticamente
todos los países de Hispanoamérica, pues la economía colombiana le dio un golpe de padre muy señor mío, teniendo en cuenta que además es una economía muy exportadora de petróleo y de otro tipo de minerales, y el consumo mundial de petróleo ese año, en 2020, se derrumbó, a diferencia de lo que está sucediendo ahora. Recordamos el precio del barril en aquel entonces. Bien, luego se recuperó la economía colombiana ya en 2021, anotándose un crecimiento del 10,5%, y se estima, pero es solo una estimación, obviamente estamos a mitad de año, que este año crecerá un 6,5%. Pero las heridas de la pandemia continúan ahí. Esa es la verdad. Los índices de pobreza se han disparado. Actualmente rondan aproximadamente el 40%. Y salir de ahí, es decir, de la pobreza, se ha puesto complicado para muchos colombianos porque el desempleo es altísimo, especialmente entre los jóvenes de las áreas rurales. Luego la informalidad también está por las nubes, ronda el 50%. Así que el panorama económico para el colombiano de a pie pinta bastante negro. En ciertas zonas del país, como por ejemplo la frontera con Venezuela es larguísima. Colombia y Venezuela comparten una frontera de nada menos que 2.300 kilómetros, es decir, aproximadamente 4 o 5 veces la frontera entre España y Francia. Pues ahí la situación es aún peor que en el resto del país, por dos razones fundamentales. La primera, por el éxodo masivo de venezolanos en los últimos años hacia Colombia, huyendo de la quema, es decir, huyendo de la crisis que azota a Venezuela desde hace ya 10 años. En Colombia actualmente hay, y esto es un estimado, aproximadamente unos 2 millones de venezolanos. La mayor parte de ellos están concentrados en los departamentos fronterizos, como Arauca, por ejemplo, el norte de Santander, La Guajira. Esto, como no podía ser menos, en una zona que ya era pobre, pues ha tensionado la situación de un montón de comarcas que, como os decía, ya figuraban entre las más pobres del país. Esa es la primera razón. La segunda es que es en la frontera entre Colombia y Venezuela, una frontera que en muchas partes es incontrolable, son áreas selváticas o directamente salvajes, muy difíciles de controlar, pues ahí es donde operan y campan a sus anchas los cárteles del narcotráfico, algunos de los cuales operan desde Venezuela, entran y salen continuamente. En esa zona del país, muchos esperan que negociar con los narcotraficantes será algo bueno para ellos, porque traerá al menos la paz. Eso, y que Petro además ha prometido reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela, que están prácticamente rotas desde hace ya unos cuantos años. Bueno, a efectos comerciales, la frontera entre Colombia y Venezuela está cerrada, creo que desde el año 2015, desde la crisis de aquel año. Y aunque se ha anunciado en algunas ocasiones que se reabriría esta frontera, el hecho es que permanece prácticamente cerrada. En esa región, pues creen que si la frontera vuelve a la normalidad, de regresar al comercio, la paz y, en cierta medida, la prosperidad. Esto del estado de la frontera entre Venezuela y Colombia, pues no hay más que ir a ver las imágenes de los pocos puentes que la cruzan, que tienen bloques de hormigón y de cemento para evitar que puedan transitar por ahí camiones o vehículos, y solo pueden pasar a pie, ¿no? Esa es la situación actualmente desde hace ya unos cuantos años, y esto evidentemente pues ha afectado de manera muy grave a toda la región fronteriza, y allí se ha votado bastante por Petro. Pero vamos, Petro no lo tendrá fácil en un país donde los partidos de derecha tienen una influencia considerable, especialmente en las grandes ciudades. Es posible, y las grandes áreas metropolitanas del país. Es posible y probable, por lo menos, no lo sabemos aún, porque el Congreso de Venezuela ha quedado muy atomizado. Bueno, ya lo estaba, pero creo que ahora lo está incluso más, y es posible que enfrente una oposición fuerte dentro del Congreso, que es bicameral. Allí su coalición de partidos de izquierda es realmente débil, tiene solo 25 de los 188 escaños de la Cámara de Representantes, que es como se llama la Cámara Baja en Colombia. Esto ha llevado a que algunos analistas crean o consideren que Petro pues al final se vea obligado a moderar sus posiciones para ganarse apoyos en el Congreso. Luego, un problema añadido es que Colombia es un país muy dependiente de la economía estadounidense en todos los ámbitos, que la economía estadounidense, como bien sabemos, pues está ahora al borde de la recesión. Eso, la crisis estadounidense, será determinante en todo lo que quiera hacer. No, en este aspecto no va a ser ni muchísimo menos libre. Petro hereda además un buen número de problemas de su antecesor, de Iván Duque, especialmente, y en lo más inmediato, el bajo crecimiento económico y la inflación, que roza el 10%. Ambos fenómenos están causados por factores que se encuentran
fuera del control del gobierno colombiano. No lo olvidemos, que esto no se puede actuar sobre ellos por decreto. Haga lo que haga Petro, se verá afectado, en una palabra, por el momento económico, bueno, no solo económico, geopolítico actual de todo el mundo, que está muy lejos, lejísimos de ser el mejor. De hecho, es un momento económico y geopolítico especialmente negativo. Es probable que a partir de aquí suspender y cancelar las prospecciones petrolíferas, una industria que figura entre las principales generadoras de divisas para Colombia, pues que eso asuste a los inversores y no solo a los que están haciendo prospecciones petrolíferas, sino al resto también, y provoque una rápida disminución del PIB en los próximos años. Es una posibilidad. Eso impactará en la balanza de pagos y, como es de esperar, pues en todo el tejido económico del país. El déficit comercial podría dispararse y eso así de primeras, luego vendrían muchas más cosas negativas, pero de primeras devastaría el valor del peso colombiano. A eso habría que sumar la desconfianza que provoca Petro en la mitad de la población, aproximadamente la mitad de la población. Porque si las elecciones las hubiese ganado con, no lo sé, un 70, bueno, un 65% de los votos a favor, pues sí podría hablar de un mandato popular imperativo, pero no es ni mucho menos el caso, lo ha hecho con un 50%. En un país donde los políticos y los votantes de derecha expresan en voz alta su preocupación por las posturas radicales de Petro, algunos colombianos dicen ya que la victoria izquierdista podría llevarles directos de camino al exilio. En las últimas semanas de campaña, Petro trató de mitigar esas preocupaciones y atraer a más votantes a su lado. Una parte sí lo ha conseguido, ha pasado del 40 al 50%, pero no demasiado. Podría haber sumado un 20% más o un 15%, pero se ha tenido que quedar lo justo para poder ganar la segunda vuelta. En un discurso que dio a través de las redes sociales, el martes pasado fue esto, Petro prometió que no buscaría la reelección, como os decía antes, lo cual, por cierto, no está permitido en la Constitución, lo que significa que necesitaría para conseguirla cambiar la Constitución y que no utilizaría, no se valdría del sistema de justicia para perseguir a sus oponentes políticos. También dijo que no se apoderaría por las bravas de la propiedad privada. La realidad es que con pues casi la mitad del electorado en contra, no existe, como os digo, un mandato popular claro para un cambio radical. Eso es lo cierto. Pero claro, Petro no llega solo. Nadie gobierna solo. Trae un ejército de ministros y asesores, muchos de los cuales sí son muy radicales y llevan años o décadas esperando este momento. En su opinión, debe de ser el Estado y no el mercado quien coordine la economía. En principio, el Banco Central de Colombia es independiente, pero se espera que Petro presione para que imprima pesos de forma imprudente, un poco así al estilo argentino. El resultado, y todavía no ha empezado, es que el capital ya está huyendo del país. Pero si el petrismo se limita solo a las reformas o a reformas económicas equivocadas, es decir, a los destrozos económicos que agudiza la crisis actual, bueno, pues si solo se limita a eso, los colombianos podrían darse por satisfechos. Una economía maltrecha se recupera con mucha más facilidad que un Estado de Derecho devastado. Muchos temen que el nuevo gobierno desarrolle un apetito ilimitado por el poder, en un país cuyo Estado de Derecho y respeto del gobierno por las leyes ya deja mucho que desear. Vamos, que no es casual que le teman. Petro no es nuevo, presenta credenciales más que sobradas para desconfiar de él. Fue miembro del M-19 durante más de una década, luego se convirtió en asesor muy cercano a Hugo Chávez cuando éste llegó al poder, bueno, pues justo en el momento en el que Chávez se atornillaba a ese mismo poder. En 2012 llegó a ser alcalde de Bogotá y su mandato como tal se caracterizó por el autoritarismo, dicho hasta por sus propios colaboradores. Cuando perdió por tercera vez en las presidenciales de 2018, pidió a sus seguidores que saliesen a la calle a protestar. Bien, ese mismo año, Diosdado Cabello, que es uno de los hombres más poderosos de la Venezuela chavista, y esto desde su fundación, aseguró que Petro le había pedido financiación para su campaña. Petro, por supuesto, negó indignado la acusación. Bien, durante esta campaña, la cuarta vez que se presentaba, se enfureció cuando le acusaron de tener intenciones antidemocráticas. Venezuela le echó una mano, eso sí. En marzo, Cabello declaró a Petro enemigo del chavismo. Pero luego, curiosamente, este mismo domingo, Cabello expresó, y esto es textual, su inmensa alegría por la victoria de Petro y le envió un abrazo bolivariano. Esto último quizá ayuda a explicar la inquietud de al menos la mitad de los colombianos, que no saben muy bien hasta dónde tratará de llegar y si podrá hacerlo. Eso solo lo dirá el tiempo y la cantidad de dinero de la que disponga.
Tiempo tendrá 4 años y dinero, según están las cosas, no demasiado. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Daniel, de Colombia, que nos da una visión de primera mano de las elecciones de su país. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Te envío este mensaje desde Colombia después de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el domingo, para darte mi impresión, por si quieres compartirla con los contraescuchas. Eh, Se ha sobredimensionado la idea de un cambio con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Sin embargo, quedan abiertas demasiadas dudas respecto de qué es lo que va a cambiar en la medida en que se trata de una campaña que se hizo de la mano con los políticos que apoyaron prácticamente todos los anteriores gobiernos. Estaba todo el gabinete de Juan Manuel Santos, estaban unos cuantos antes fanáticos de Álvaro Uribe que de un momento a otro pasaron a las toldas santistas y terminaron en Petro. Trátese del nombre de Roy Barreras o de Armando Benedetti. Estaba, por supuesto, en esa campaña el apoyo del expresidente Samper, tan conocido por haber llegado a la Casa de Nariño mediante apoyos del Cartel de Cali. Estaban algunos funcionarios del gobierno de César Gaviria. O sea, básicamente estaba la institucionalidad de los últimos 30 años en muy buena parte metida en la campaña de Gustavo Petro, incluidas algunas de las prácticas más deleznables que se han dado dentro de la política, en lo que podemos encontrar apoyos y presiones de grupos paramilitares que él incluso había denunciado en su época como congresista, pero pues que ahora le hacían campaña. Por ejemplo, el clan Hatin en Córdoba pues estaba, digamos que inmiscuido en la campaña de Gustavo Petro, hicieron política juntos en las tarimas durante este proceso de campaña. A eso se le suman, por supuesto, apoyos de diferentes grupos económicos, bien sea por financiación, alguna legal y otra ilegal, que estaba detrás del candidato. Y esto de financiación ilegal, pues no es algo que me lo esté inventando, sino que surge de filtraciones que en la misma campaña salieron a los medios de comunicación la semana pasada. Y en este sentido, más que ver algún cambio que se esté dando, lo que yo puedo ver o desde mi lectura, lo que hay es una actualización, si se quiere, del régimen tal y como había venido funcionando tradicionalmente, pero que se compromete con una nueva agenda globalista, ecologista, feminista y demás ideologías propias de la Agenda 2030, de todos estos programas de la ONU y que en últimas, a pesar de ser diseñados y publicitados desde las universidades de Estados Unidos, se venden en todo el mundo como un cambio y digamos, un encauzamiento hacia unas políticas de izquierda diferentes. De eso yo creo que tiene muy poco. No parecería que se tratara de un gobierno que prometa ser especialmente revolucionario en los términos clásicos de lo que había venido siendo la revolución hispanoamericana en Cuba, en Venezuela, en lo que fuese, sino que de lo que se puede ver en esa línea únicamente es la pauperización a la que se llegará indefectiblemente con un gobierno que pretende perseguir la exploración petrolera, con un gobierno que pretende hacer una reforma tributaria astronómica que vaya, por supuesto, a perseguir con impuestos confiscatorios a los empresarios y que además pues prometa desde ya ser un gobierno manirroto comprometido con la creación de nuevos ministerios, con la inflación, pues sí, con el incremento gigantesco de un gasto público, con programas dentro del ministerio, por ejemplo, de igualdad, que ya sabemos por el espejo de España a que se dedica ese tipo de rubros o de gastos completamente superfluos. Y pues bueno, digamos que ingresar mucho menos y gastar mucho más en tiempos de una crisis económica global probablemente es una mala idea. Muchas gracias, Fernando. Un saludo para todos los contraescuchas y para ti. Que estés bien.
Es evidentemente una incógnita, Daniel, lo que pasa en Colombia a raíz de este vuelco electoral, pero las cosas no pintan bien para él y para su programa. Por un lado, como decía antes, tiene el entorno económico mundial muy mal, está muy fastidiado y eso le impedirá disparar el gasto. Colombia, además, no es un país aislado, está ya perfectamente inserto en el mercado mundial y lo que pase en él influye de forma muy directa en el país. Luego, por otro lado, la institucionalidad en Colombia es débil, pero es. Hay una serie de contrapesos al Ejecutivo que empiezan por el propio Congreso y continúan por los jueces, más y la prensa, por supuesto, en fin, que no es Venezuela, con un Estado de Derecho completamente destruido. Vamos, más o menos lo mismo que sucede en Perú. Ser presidente no es disponer del poder absoluto, sino de una parte del poder. Para hacerse con todo el poder necesitaría abolir la Constitución y sustituirla por una nueva, hecha a su gusto, e ir cooptando en el camino todos los contrapesos. Más o menos lo mismo que hizo Chávez durante sus primeros años en el poder, y en aquel entonces tenía muy cerca a Petro, por cierto. Eso ya no será tan sencillo, y menos aún con la economía cuesta abajo. De modo que sí, que lo más probable es que al final todo se quede en simple promoción de la agenda identitaria, muchos gestos de cara a la galería y todo el gasto público que pueda permitirse. Eso va a tener un coste, obviamente, subirá impuestos y recrecerá la regulación para congraciarse con la parte de su electorado más radical, que espera algo parecido a una revolución, y una revolución que es muy posible que no llegue. Conforme más aumente la intervención del Estado en la economía, más se debilitará esta última y más se resentirá el crecimiento. Es probable que los años de Petro sean años perdidos, como lo están siendo los de López Obrador en México, con la diferencia de que este no tiene un mandato de 6 años, sino de 4, como os decía antes. En fin, ya veremos lo que pasa. Bien, vamos ahora con Jorge, que es de Sevilla y que nos habla de las elecciones en Andalucía, más concretamente de Moreno Bonilla y sus no parecidos con Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, como suelo hacer y como suele hacerse, darte la enhorabuena por tu programa y por tus contenidos. Y bueno, el motivo de este mensaje es comentarte mis impresiones a propósito de las elecciones andaluzas celebradas el pasado domingo. Yo llevo varias elecciones en las que no voto. Eso, bueno, pues para darte una idea de que no me inclino por uno ni por otro. Pero bueno, en cuanto a Moreno Bonilla, yo sí quería darte mi impresión acerca de este candidato. Creo que es importante distinguir entre Moreno Bonilla y Ayuso. Creo que sería un error compararlo, su éxito, porque, bueno, por muchas razones, pero principalmente porque no son las mismas personas, por supuesto, pero es que su gobierno es palpablemente distinto. La gestión del coronavirus en Andalucía fue muy acorde a los postulados del gobierno central. Aquí se cerraban tiendas a las 6 de la tarde, se impuso el pasaporte COVID, etcétera, etcétera, con el beneplácito, por cierto, de la mayoría de la gente, por lo menos de las que conozco. Así que en ese sentido, pues totalmente distinto. También, pues la administración de la Junta de Andalucía, sí puedo decirte por experiencia propia, porque he trabajado para ella como subcontratado en una consultoría de informática, es gigantesca, es mastodóntica, está totalmente sobredimensionada, es monstruosa. Y sin embargo, yo no he percibido ningún ajuste, ningún recorte de la administración pública en cuanto al número de plazas de funcionarios. Es más, al contrario, se siguen convocando plazas, sigue habiendo un montón de consejerías, un montón de edificios. Si te vas a Sevilla, por lo menos en Sevilla, en la ciudad, verás que los magníficos palacetes del siglo XVI, siglo XVII son en buena parte propiedad de la Junta de Andalucía. Y bueno, Moreno Bonilla ha sido continuista en ese sentido. Así que yo no sé si porque ha tenido las manos atadas o por un poquito de precaución, dado que ha sido su primer gobierno, pero podría resumirte que Moreno Bonilla es un tipo muy moderadito, muy, muy moderado. Es yo no me atrevería ni a decir derecha, pero bueno, es una especie de centro derechita, muy, muy, muy suave, muy suave. Y en parte tiene sentido, porque bueno, pues al igual que en clave nacional, como bien sabes, pues el partido que se centra o que más se aproxima a unos postulados de centro es el que puede pescar en tanto izquierda como a derecha. Entonces, en ese sentido es normal. Y bueno, y además, pues Andalucía es una comunidad que, como tú bien sabes y has dicho, siempre ha votado muchísimo por la izquierda. Entonces, bueno, pues un presidente, permíteme la palabra, suavito, creo que es lo que aquí ha hecho que Moreno Bonilla haya podido
tanto gobernar como ahora revalidar la presidencia por mucho tiempo, por estos 4 años siguientes, con esa mayoría. En cuanto a Vox, también hay sus particularidades, porque bueno, creo que hay una dicotomía grande en Andalucía entre el voto urbano y el voto rural. Supongo que también eso es extrapolable en otras comunidades autónomas del país. Pero aquí sí percibo una izquierda rural que está totalmente desconectada de esa posmodernidad, y hay muchísimo voto rural de mucha gente que le gusta la tauromaquia, que le gusta la caza, la romería. Entiéndeme, no lo estoy diciendo despectivo. Es un mundo totalmente distinto del mío, por ejemplo, que soy urbano, vivo en Sevilla, o del que vivo en Málaga, en la capital, en Granada, etcétera, etcétera. Esa gente se siente totalmente desconectada del discurso posmoderno. Entonces, Vox, bueno, pues les da un argumentario, unas ideas que ellos, bueno, pues compran, y ahí se explica mucha parte del voto de Vox, no solo el urbano, sino también, te digo, una parte rural. Yo creo que esa es la clave por la que estoy totalmente convencido de que hay una parte importante de voto, de antiguo voto de izquierdas, que se ha ido a Vox. También tener en cuenta que en Andalucía hay mucha gente que se siente, además de andaluza, española. Entonces, esa reivindicación de esa españolidad, ese nacionalismo español, tiene mucho arraigo también en Andalucía. Y por eso te digo que puedo comprender perfectamente que haya mucha gente que se haya ido a Vox, incluso desde la izquierda. Y nada más, es simplemente un pequeño análisis, una pequeña visión de una persona como yo que vive en Sevilla y que como andaluz, pues bueno, pues quizá, no sé si ayuda un poco a comprender los resultados de estas elecciones. Nada más, muchísimas gracias y un saludo para ti y para los contraescuchas. Cuando ayer comparé a Moreno Bonilla y a Díaz Ayuso en el programa, no lo hice porque fuesen parecidos en su forma de gobernar, sino en su perfil. En los dos casos son políticos de nivel medio, estaban en un nivel medio hace muy poco tiempo, que se han beneficiado de la crisis del PP. En 2018, hace no tanto, 4 años, ambos estaban al borde del retiro. Moreno había perdido ya unas elecciones y tenía una oportunidad más que salvó de milagro. Díaz Ayuso venía del equipo de Esperanza Aguirre y la pusieron al frente de las listas en las autonómicas de 2019 porque, bueno, las daban por perdidas y necesitaban a alguien que las perdiese. Ese alguien era Isabel Díaz Ayuso, que después de perder, pues calentaría el escaño hasta el siguiente congreso regional que traería un nuevo líder. Pero vamos, ni Moreno Bonilla ni Díaz Ayuso tienen demasiadas ideas en la cabeza. Son políticos, no lo olvides. Harán lo que tengan que hacer para contentar a la opinión pública y que eso les mantenga en el poder. Son, por definición, como sucede con todo el que se dedica a la política, gente sin principios. Y en muchos casos, además, gente completa y absolutamente inmoral. Estos dos no lo sé, pero en un 80-90% de los casos los políticos son unos inmorales. Principios no tienen ninguno porque no pueden tenerlos. Si tienes principios no te puedes dedicar a la política. Si Díaz Ayuso fuese presidente de Andalucía, apelaría a lo mismo que Moreno Bonilla y hubiese pedido el pasaporte COVID hasta para ir a comprar el pan, no te quepa la menor duda. Y si Moreno Bonilla hubiese sido presidente de Madrid, pues hubiera hecho lo mismo, algo muy parecido a lo de Díaz Ayuso. Muchos se preguntan por qué el PP en Madrid da con tantos candidatos que son poco localistas, están a favor del mercado, de los bajos impuestos y tratan de estimular la competencia y el crecimiento económico. La razón es fácil de entender. Esta ciudad y su área metropolitana es muy dinámica. La población nacida afuera es muy numerosa, las empresas son grandes y la relación con el extranjero es muy intensa. Por el aeropuerto de Barajas pasan unos 60 millones de pasajeros al año, antes de la pandemia por lo menos. Aquí nadie viene a bailar el chotis y a vestirse chulapo. Aquí vienen a tener un buen trabajo, a comprarse un buen coche y que no le molesten. Por eso hace 20 años funcionaba Esperanza Aguirre y ahora lo hace Díaz Ayuso. En Andalucía la sociología es distinta, mucho más compleja de hecho que en Madrid. Por eso ni la izquierda es la misma que en Madrid ni la derecha tampoco. Bien, seguimos con Francisco, que también está en Andalucía, en Málaga exactamente, que nos da su lectura de las elecciones andaluzas. Hola Fernando, me ha pillado en mi tierra, en Andalucía, las elecciones y quería compartir contigo mi visión sobre estas. Lo primero que me ha fascinado escuchar a Teresa Rodríguez celebrar la mayoría absoluta del que hasta hace poco era la ultraderecha también, del PP, diciendo que su objetivo de que Vox no convenciera de la ultraderecha de verdad, pues que se había cumplido.
bueno, por un lado se salta que han sacado 7 veces más votos que ella, así que supongo que han convencido más que ella. Pero dejando esto a un lado, mi impresión es que en Andalucía se ha perdido el miedo a votar a la derecha, y no es que me alegre o me deje de alegrar, sino que creo que es bueno que al menos se alterne de vez en cuando, que se levante un poco las alfombras, que el clientelismo cambie de manos, para que por el camino, espero, algunas veces se vayan los puestos de un sitio para otro, es decir, pues que se delaten unos a otros estos políticos. También me da un poco de pena de que Moreno Bonilla ha sido un presidente que bueno, que ha sido en la pandemia, ha sido todo lo contrario que podría haber sido, por ejemplo, Ayuso, que estaba pidiendo pasaporte COVID y todo, y que bueno, que ha ganado a base de estar ahí y simplemente dejar que se mueran los otros. También que ha estado 4 años haciendo una especie de promesa velada de tranquilos, tranquilos, que yo no vengo aquí a quitaros la paguita a muchos. Es decir, que yo no soy la ultraderecha ni que soy la ultraizquierda, sino simplemente que todo va a seguir igual que con el PSOE, que básicamente es lo que ha estado haciendo todo este tiempo. De hecho, no se han visto grandes cambios en Andalucía. En definitiva, que no sé qué es peor, que gobierne Zapatero o que venga Rajoy a hacer lo que hace Zapatero, pero mejor gestionado. Porque al final la guerra cultural, esa marca de que la derecha hace lo mismo que la izquierda, pues se queda. Y el PSOE State of Mind, que decía tu amigo Quintana Paz, pues se queda. Y luego deshacerlo es imposible. Te echarán en cara incluso que ha gobernado la derecha y que ha hecho exactamente lo mismo. En fin, una sensación un poco agridulce, aunque, repito, está bien que se hayan ido alternando. Muchas gracias por tu programa y un saludo a todos los contraescuchas. Pues sí, Francisco, es bueno que haya cierta alternancia en el poder porque así al menos se abren las ventanas y se airea un poco la administración. Además, pocos placeres hay mayores que ver a un político perder unas elecciones, la cara que se le queda. De lo contrario, lo que te encuentras es con un régimen, que es lo que pasó, por ejemplo, en Andalucía entre 1980 y 2018. Respecto a lo que comentas de que cuando gobierna el PP no revierte ni una de las leyes del PSOE, pues es cierto, esa es la verdad. A eso se le denomina efecto trinquete. Ya sabes, ese mecanismo que permite ir en una dirección pero no en la otra, con una cuerda, por ejemplo. El efecto trinquete afecta también al gasto público y a los impuestos. La izquierda suele, por regla general, expandir el poder político y claro, eso es muy atractivo para los que vienen después. Es normal que se sientan tentados a mantenerlo arguyendo que ellos no van a hacer uso de esos poderes. Pero claro, ahí quedan en espera de que la izquierda regrese y ponga de nuevo el trinquete a funcionar. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de las elecciones en Andalucía. En Andalucía, el sentir electoral va encaminado, harto de un régimen clientelar de latrocinio industrial, hacia otro régimen clientelar de latrocinio de momento artesanal. En todo caso, con apego a la vieja política. Juan Manuel no tiene intención de anteponer el interés general al suyo, por político y por inepto. Pero, como tiene la vitola de cambio, de tranquilo y de aseao, arrasa. Para que todo siga igual, todo ha de cambiar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 22, mañana 23, más Contra Crónica. Hasta mañana, amigos.